Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Sean bienvenidos a la continuación de este curso internacional que ha sido preparado por el Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija, juntamente con la Sociedad Boliviana de Ciencias Farmacéuticas. Esta noche me es grato presentar a un ponente de alto nivel como es el doctor Jorge Ignacio Cienfuegos Silva. El doctor es actualmente presidente del Colegio de Chile. Dentro de su currículum, el doctor presenta un amplio currículum y vamos a nombrar lo más principal. Su profesión es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, máster en gerencia para el desarrollo. También tiene cursos como diplomado en integración de la determinación social de la salud en la formulación y quehacer habitual de los programas. También tiene un diplomado en asuntos regulatorios por la Universidad de Chile, diplomado en gerencia social y políticas públicas, diplomado en economía de la salud. Dentro de lo que es su experiencia profesional, el doctor se ha desempeñado como docente coordinador en las asignaturas de farmacovigilancia y educación en salud, farmacoeconomía y marketing, ética y legislación farmacéutica en la Universidad de Chile. También como director técnico químico farmacéutico en Droguería Toledo. Dentro también de su experiencia, ha sido asesor técnico en el Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas en el Ministerio de Salud. El doctor presenta diferentes publicaciones, ha publicado artículos en la Revista Chilena de Salud Pública, como por ejemplo temas como la percepción sobre la equivalencia terapéutica en los químicos farmacéuticos, también lo que son diferencia de precios entre distintas marcas de medicamentos y los medicamentos genéricos. El doctor el día de hoy nos va a impartir el tema de farmacia como centro de salud, una mirada desde Chile. Bienvenido, doctor. Le dejamos la sala abierta para que usted pueda exponernos el tema. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea de interés, obviamente, para todos los presentes. Para efectos de la dinámica, si alguno, mientras yo estoy hablando, tiene alguna pregunta o duda, yo no tengo problema en general en incluso interrumpir entre medio. Existe la posibilidad de levantar la mano virtualmente. Entiendo que cuando yo tenga la presentación puesta, puedo no verla. Así que ahí te pido ayuda si alguien tiene algo en el chat o alguien levante la mano, no tengo ningún problema en que me interrumpa, pero en el fondo para ir haciendo esto lo más dinámico posible, cosa que en el fondo esto les sirva, ojalá, lo más posible, y que la experiencia, que obviamente voy a contar las cosas buenas y las cosas malas, porque uno en general tiende a contar las cosas positivas de su país. Uno, o por lo menos en mi caso, prefiero contar las cosas buenas y malas, entendiendo que siempre lo malo es, como se plantea, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para mejorar. Y que vamos a partir desde eso. Pero si alguien eventualmente tiene alguna duda, pregunta, consulta o incluso algún comentario, no dude en interrumpir para que podamos abordar todo y en el fondo lo acerquemos lo más posible a la realidad de ustedes. Ya dicho eso, voy a pasar a presentar o a compartir mi presentación. Y ustedes me cuentan ahí si se ve todo bien. 2-2, sí, sí. Sí, está bien, doctor, se ve. Maravilloso. Bueno, muy buenas tardes. Obviamente han tenido todos probablemente días laborales, así que la conversa que hoy les traigo es con respecto a este concepto de farmacia como centro de salud, una mirada desde Chile.
Y esta presentación, la idea que tiene es tratar de aportar dentro de lo posible para que ustedes tengan una conversación, para obviamente que tengamos esta conversación entre dos países, pero aparte de eso es para que ustedes puedan imaginarse, pensar y obviamente discutir la comparación, en el fondo, tanto cosas positivas como negativas, con la realidad boliviana, que es un poco la gracia. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Tres cosas. Bastante sencillo en ese caso. Vamos a hacer una pequeña introducción a Chile, de qué se trata, cómo funcionamos nosotros, para que después pasemos a la segunda parte, que es las farmacias y el concepto de acreditación que tenemos. Y algunos pensamientos finales, vamos a poner así, le pusimos pensamiento, obviamente podríamos haberle puesto discusión, pero la idea en el fondo es que nos permitamos tener algunos planteamientos que sean o que nos dejen por lo menos para la discusión final entre nosotros. Entonces, voy a partir con esta introducción o breve introducción a Chile. Para los que no nos conocen tanto, Chile es un país tricontinental, esto es que tiene en el fondo tres, digamos así, lugares. El continental, que es lo que ustedes pueden ver en la foto en la derecha de su pantalla. Ahí nosotros tenemos, de hecho, límites con Perú, con ustedes, con Bolivia, con Argentina. Y es un país bastante largo, 4.270 kilómetros de largo, y de ancho es de 90 a 445. ¿A qué se refiere eso? Que hay lugares muy angostos y lugares mucho más anchos, como el caso de la región de Antofagasta, ahí donde de hecho tenemos con ustedes. También en ese caso les contaba que era tricontinental porque tenemos la Chile insular, Isla de Pascua, Juan Fernández, y el Chile antártico, que también está para nosotros, que está dentro de los tratados internacionales en ese caso. Por ende, Chile, una de las complicaciones que tiene, que es interesante para verlo como funcionamiento, digámoslo así, que es un país unitario, y en ese caso las políticas que tenemos de salud en Chile, que es lo que vamos a hablar durante la presentación, se aplican a todo el territorio nacional, más allá de uno que otro, digámoslo así, lo que podría ser capaz un piloto, pero cuando hay una normativa en Chile, reglamentación, leyes u otros, aplican a todo el territorio nacional. Pero, aquí viene lo importante tener en cuenta, Chile es tan largo y tan en el fondo complejo, digamos, para el tema logístico, es una complicación importante. Incluso me atrevo a mostrar con el mouse, Santiago queda aquí. Y si pueden ver, en el fondo, desde Santiago hasta, por ejemplo, Arica, o de Santiago a la región de Magallanes, es suficientes kilómetros como para, si eventualmente comparamos con otros países, no ocurren fenómenos tan similares y, de hecho, una de las razones por las cuales es tan complejo aplicar cuando nosotros hacemos comparaciones, por ejemplo, con la literatura que proveniente de Europa, donde muchos de los países quedan literalmente al lado o son muy cercanos. Según el censo del 2017, y no me equivoqué, estos son los últimos datos oficiales, digamos lo que hay, Chile tiene aproximadamente 17.574.003 personas. Debemos estar bordeando hoy día, 2023, cerca de los 19 millones de personas. Esta cifra representa un aumento de 2,4 millones de habitantes respecto al último censo válido realizado en el 2002. Como les contaba, ahora estamos cerca de los 19 millones, en algunos casos subiendo, y tenemos un 51% de mujeres y un 48,9% de hombres, o sea, bastante, digámoslo así, cercano, o al 50%. Aquí es relevante, y aquí me voy a detener un poco para contarles cómo funciona este sistema chileno que tenemos. Está, tal y como lo plantea arriba, el sistema público y el sistema privado, y hay un tercer sistema que es el de las Fuerzas Armadas que va paralelo, va por otro lado. La gente en Chile cotiza, o puede cotizar de acuerdo a, en el fondo, si está en el sistema público o en el sistema privado. En el caso del sistema público, ¿de dónde saca los recursos? De los impuestos generales, las contribuciones obligatorias para el FONASA, que son el 7%, y copagos que hace muy poco este gobierno los eliminó haciendo la ley de copago cero. Eso implica que hoy día solamente contamos con lo que serían los impuestos generales y las contribuciones obligatorias para el FONASA. En el sector privado están las contribuciones obligatorias, pero son adicionales. En el FONASA es un 7%,
está desde el 7% hacia arriba en el sector privado. Eso implica que están bordeando el 11% en algunos casos más, y el resto son copagos, fondo gasto de bolsillo directamente, y lo otro, lo que desembolsa la empresa, por ejemplo, a las mutuales. Eso no es un error, sino que tiene que ver por otra ley distinta, y por eso es tan extraño y les traigo este mapa. La presentación se las puedo dejar sin problema, y abajo está la referencia si eventualmente la quieren revisar más finamente. Pero las mutuales, lo que hablan o lo que plantean son salud, digámoslo así, pero más que nada ocupacional. Por ende, va por la ley laboral. Las personas que trabajan, las personas que de fondo tienen su trabajo con contrato, están en las mutuales. Y está diseñado, está pensado más que nada para las enfermedades laborales o eventualmente algún accidente laboral, de trayecto o durante el trabajo. Estos dos proveedores, tanto de la ISAPRE como de las mutuales, son proveedores privados. Y aquí es donde encontramos en general a la gente más de clase alta, por eso lo planteé abajo. En cambio, los beneficiarios de FONASA, que son el sistema público, se atienden en las municipalidades con lo que sería la atención primaria de salud, y en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, donde están los hospitales y lo que sería el ámbito público, estos dos. Entonces, esto que les planteo, en el fondo, más o menos esta pequeña mirada de lo que es Chile, sirve para ver algunos datos. Y voy a mostrarles un poquito más adelante, en el fondo, cuántas personas están en cada sistema que les contaba. Aquí nos plantea que el beneficiario de FONASA es casi el 70%. Ahí vamos a ver que es un poquito más. Y eso nos llama o puede llamar la atención, porque la pregunta ahí es, ¿qué ocurre con respecto al sistema público en comparación al privado? Y ahí vamos a ver más adelante cuál es esa conversa. Por otro lado, tenemos la parte cómo se ordena o cómo está el ordenamiento jurídico en relación a las personas que se hacen cargo del sistema de salud chileno. El Ministerio de Salud de Chile cuenta con dos subsecretarías. Está la Subsecretaría de Salud Pública, que se encarga de hacer las políticas públicas y todo lo que es, digamos, la mirada desde la política pública en general, y lo que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que en ese caso se preocupa de entregar o dar los lineamientos para los hospitales y la red pública. La Subsecretaría de Salud Pública tiene, les contaba antes, está en las 16 regiones que tiene Chile, tiene una Seremi o la Secretaría Regional Ministerial en cada una de las regiones de Chile que representa al ministerio a nivel local. Y lo mismo, en el caso de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, tiene a los servicios de salud, que son los que ven la red asistencial, donde están los hospitales autogestionados, otros establecimientos y la atención primaria, que en este caso es en gran mayoría de ámbito municipal. Esto, a la diferencia de las Ceremis, que son equivalentes a las regiones, en el caso de los servicios de salud se dividen en 29 servicios de salud, que finalmente es una subdivisión de algunas regiones que son de mayor cantidad de población. Pese a que Chile es un país muy largo y, digámoslo, extenso, la gran mayoría de la población se encuentra en la región metropolitana, que era esa pequeña fracción que les mostré donde estaba Santiago, y en ese caso la región metropolitana tiene, por ejemplo, 5 servicios de salud solamente. Ahí tenemos Valparaíso, que es otra región grande en el fondo, que también tiene 2, y así suma y sigue, las regiones más grandes cuentan con más de un servicio de salud y por eso dan 29. Estos 4 elementos que están en azul, el Instituto de Salud Pública, el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, la CENABAST, que es la Central Nacional de Abastecimiento, y la Superintendencia de Salud, son las encargadas de cada uno de tener elementos particulares, que son los que tienen que hacerse cargo, pero tienen, y por eso están en azul en ese caso, cierta autonomía. El Instituto de Salud Pública es donde está alojado la Agencia Nacional del Medicamento, que es el equivalente, entre comillas, a la FDA, pero a la versión chilena, o a la versión nacional que ustedes deben tener, pero es un departamento del ISP. Este Instituto de Salud Pública es el encargado de tener los temas de, digamos, los asociados a calidad o ser el referente nacional en términos de calidad. FONASA
es el que maneja la billetera pública en el área de salud, en salud pública, en el fondo el que paga, el pagador. La Superintendencia de Salud es el encargado de revisar la calidad de los servicios y la calidad de los profesionales, en ese caso, que están en el sistema de salud. Y aquí va a ser importante porque lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver esto con farmacia, vamos a tener que ver ahí. Y la última, la Central Nacional de Abastecimiento, su rol es comprar los medicamentos y los insumos para entregar en el sistema público, para, en el fondo, abastecer y que puedan entregar los servicios, y por eso es la Central Nacional de Abastecimiento. La CENABAST, la Central Nacional de Abastecimiento, entrega tanto medicamentos como insumos al sistema público, pero a su vez también, bajo ciertas leyes en el último tiempo, le han podido vender también a los privados. Eso en un porcentaje mucho menor o inferior a lo que es en el público, pero permite también mejorar el tema de acceso y como en volumen de compra, la CENABAST ofrece precios mucho más baratos de lo que podría acceder cualquier privado. Por ende, es un actor importante para el tema de precios, que no es el tema de hoy día, pero por supuesto, si es de interés para ustedes, les puedo comentar un poco más. Y por último, tal y como les decía, la superintendencia lo que hace es estar o revisar o fiscalizar a las ISAPRES, que son estas instituciones de salud previsional privadas, pero también a los prestadores privados. Y aquí es donde podríamos conversar un poco de las farmacias, que les voy a mostrar un poco más adelante un diagrama con respecto a las farmacias, que hay obviamente públicas y privadas. Esto es lo que les comentaba antes de cuántos chilenos se encuentran en FONASA, cuántos en ISAPRES, cuántos en las Fuerzas Armadas, muy pocos que plantean el concepto de ninguno, y hay un porcentaje también que dice no sabe. Estos datos están disponibles en la CACEN, que es una encuesta que se hace de manera periódica, que nos permiten entregar datos sociales. Por eso la CACEN ese es el enfoque. Y como pueden ver, hay movimientos entre los años, por ejemplo, de crisis, las personas migran hacia el FONASA. En cambio, en los años de auge, digámoslo así, de vacas gordas, como le llaman, algunos migran a ISAPRES. Y ahí se puede ver el fondo del histórico. Pero lo importante en este sentido es que las personas que se encuentran en FONASA, y hoy día estamos bajo una crisis importante del sistema privado, bordean o están cercanas al 80%. O sea, el gran porcentaje de los chilenos se encuentran en el sistema público y por ende se atienden en el sistema público. ¿Cuál es el problema? Cuando uno va a revisar los datos desde la cantidad de recursos asociados al sistema público y al sistema privado, hay muchos más en el sistema privado que en el público. Entonces ahí entendemos un poco la dinámica que se da a nivel local en Chile, de un sistema que tiene el 80% de las personas, pero con recursos bastante más limitados, en comparación a un sistema que tiene y como pueden ver ahí, cerca de un 15% de la población, pero con bastantes recursos. Y ahí es donde uno entiende un poco esta dinámica y esta discusión, si ustedes buscan un poco así como en la literatura o en noticias directamente, esta pugna que se da o esta tensión que ocurre entre el FONASA, el sistema público, y el ISAPRE, que es el sistema privado. Dejamos por fuera, o por otro lado, lo que ocurre con los sistemas de Fuerzas Armadas y de orden y seguridad u otros sistemas, porque cuando ocurre la dictadura en Chile y se corta el sistema democrático, las personas de Fuerzas Armadas y de orden y seguridad mantienen su sistema aparte. Por ende, salen de esta discusión, digámoslo, de previsional o también del tema de seguridad social o de salud, pero, y aquí viene lo interesante, después, con los años, han encontrado ciertas trabas, ciertas problemáticas con respecto específicamente a los medicamentos de alto costo. Y por eso, en normas que salen en el tiempo, como el GES, eventualmente, que es las garantías explícitas en salud, o la ley Ricarte-Soto, han estado estas discusiones si incluyen o no incluyen a las Fuerzas Armadas. El último caso, el de la ley Ricarte-Soto, que tiene que ver con estas enfermedades poco frecuentes, o en el fondo lo que podríamos hablar de enfermedades raras, o caras directamente, sí considera a las Fuerzas Armadas de orden, en cambio, en el caso del GES, no, y las deja aparte.
Si vamos a revisar los datos con respecto a la OCDE, estos datos son un poquito más recientes. Hay algunos que obviamente podríamos discutir o ver si son más confiables o menos confiables. Vemos que el caso de Chile tiene un cercano al 9.4 del porcentaje del PIB, pero en el gasto en salud en general. Desde el 2010 hasta el 2020, como pueden ver, ha ido en aumento, lo cual es positivo. Ahora, si nos comparamos con vamos a decirlo así, la orquesta mundial, y ahí nosotros vamos a ver datos de la OCDE, podemos ver en el caso de Chile que es distinto. ¿Y por qué es distinto? Y aquí quiero que puedan ir a este cuadrado rojo donde lo planteo, no a la barrita roja, sino que al cuadrado rojo, o el de que destaca, donde se plantea a Chile, que claro, efectivamente, y la OCDE nos permite ver eso, si este gasto que se hace, finalmente el financiamiento mismo, está por un esquema gubernamental, un seguro médico obligatorio, seguros médicos voluntarios, gasto de bolsillo u otros. Y como pueden ver, efectivamente existe los esquemas gubernamentales son bajos y hay un alto gasto de bolsillo. Y este concepto del alto gasto de bolsillo es el que preocupa, ya que en Chile está asociado el tener recursos con el eventualmente poder acceder a los medicamentos. Y esa dinámica es la que ha sido compleja en los últimos años, ya que no importa si uno se encuentra en el sistema público o en el sistema privado, eventualmente repercute o termina cayendo en temas de gasto de bolsillo, por ende, usted tiene recursos, puede acceder, usted no tiene recursos, no puede acceder o es más complejo. Y aquí hay un dato relacionado en ese caso. Como pueden ver, está el quintil 1, el quintil más pobre, y el quintil 5, que es el más rico. Y aquí existe un fenómeno extraño, donde el quintil más rico, aquí voy con el mouse a ver si lo encuentro, ahí perfecto, tiene un 42,8% de gasto en medicamentos, insumos y homeopatías, en comparación a un 68,1% en medicamentos, insumos, homeopatías del quintil más pobre. Esto no es digámoslo así, en cantidad de dinero, sino que en porcentual o asociado al gasto que hace. O sea, el quintil más pobre gasta porcentualmente más que el quintil más rico en medicamentos. Y aquí se da un poco la discusión. Tenemos los economistas más duros, en el fondo, o más, digamos así, directamente relacionados con la economía, que esto lo interpretan como los ricos ganan o gastan menos en medicamentos que los pobres, por ende, vamos a bajar el precio de los medicamentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir así, aumentar la competencia. Y ahí es donde han salido ideas, como a nivel del tiempo, por ejemplo, de poner los medicamentos a disposición en los supermercados. Idea que claramente el Colegio Farmacéutico se ha opuesto. Pero, y aquí viene una segunda interpretación y que se las comparto, hay dos respuestas distintas, digámoslo así, a esa, vamos a decir, propuesta solamente económica, que es la que les acabo de comentar. ¿Por qué creen ustedes que podría existir mayor gasto en el quintil más pobre que en el quintil más rico? Y aquí les comparto las dos que tenemos. Si se les ocurre otra, obviamente podemos conversarlo. Uno es la automedicación. Yo creo que es un flagelo que ustedes probablemente también conviven, porque obviamente tenemos personas que literalmente se asesoran por profesionales no óptimos o directamente por ellos mismos y compran los productos sin saber necesariamente o para qué sirven o las condiciones en las cuales lo compran no son las óptimas. Automedicación. Vamos a entender automedicación como automedicación no responsable, que obviamente es un concepto que la OMS, la automedicación responsable, lo promueve y lo encuentra algo que ayuda o coopera en los sistemas de salud. Pero en el caso, obviamente, irresponsable, nos deja fuera del uso racional de los medicamentos, que es lo que, en general, como profesionales farmacéuticos, es lo que promovemos y lo que esperamos. Pero el quintil más rico, tal como les comentaba, sigue gastando menos. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Aparte de la automedicación. Bueno, la otra opción es que el sistema público nacional no esté entregando los insumos, los medicamentos que dice entregar. O sea, que yo
pueda acceder o debería acceder a ciertas prestaciones y no las esté entregando el sistema. Si ocurre ese fenómeno, por supuesto que también implica que estoy obligando a las personas que no están accediendo a sus medicamentos entonces de manera real a comprar los medicamentos y por ende a tener este gasto de bolsillo. Y esa es otra explicación y como pueden ver, bastante más compleja que solamente el mero hecho de si los medicamentos son baratos o son caros. Entonces, ahora que ya dimos una pequeña pincelada con respecto al tema de salud, al tema de cómo funciona más o menos el sistema chileno, vamos a hablar específicamente de lo que nos convoca en el fondo del concepto de farmacias y de acreditación. El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile tiene la convicción de tres cosas. Uno, tenemos más convicciones, pero por supuesto esta es la que nos atañen ahora. Uno, la farmacia es un centro de salud como concepto. Dos, el medicamento es un bien social, aunque se trance en el mercado, sigue siendo un bien, me refiero, de alta importancia sanitaria, o sea, no es un bien como cualquier otro. Y el farmacéutico es un profesional sanitario. Claro, estas tres cosas que para nosotros, los que estamos probablemente conectados, sean cosas bastante lógicas, tenemos bastantes profesionales, políticos y otros que no las tienen bastante claras y para nosotros esta triada, farmacia, medicamento y farmacéutico, son elementos que tenemos que tener bastante claros y delimitados para que se tenga en claro hacia dónde avanzamos. Y tal como planteé la imagen, hay ciertos obstáculos que hay que sortear y hay, por supuesto, ciertas paredes que no nos permiten, en el fondo, seguir avanzando y llegamos a ciertos, vamos a plantearlo así, callejones sin una salida aparente, pero por supuesto que eventualmente podemos sortearlos siempre de alguna manera. Y aquí es un poco lo que les comentaba antes. Existen 4 tipos, vamos a decir así, de farmacias en Chile. Si nosotros tomamos las farmacias como públicas y las farmacias privadas, y por otro lado las asistenciales y comunitarias, se hacen 4, vamos a decir, opciones, clústeres que podríamos hablar. El caso de las farmacias asistenciales públicas son las farmacias de hospitales y las farmacias de la atención primaria de salud, donde en las dos hay farmacéuticos con más o menos cantidad. Generalmente en las farmacias de hospitales de alta complejidad hay farmacéuticos sí o sí, incluso se exige, y ahí vamos a ver la parte regulatoria, que el farmacéutico esté 24/7, se pide que el farmacéutico esté siempre. En el caso de la atención primaria de salud estamos avanzando hacia allá, ya que tenemos una complejidad en la cantidad de farmacéuticos disponibles en la atención primaria de salud, donde en algunos casos tenemos farmacéuticos comunales de la comuna que se hacen cargo de más de un recinto, de un centro asistencial, y eso siempre lleva a ciertas complejidades. Entonces tenemos público asistencial, tenemos un clúster. Tenemos lo público comunitario. Existe un invento, y lo planteo así, que funcionó hace relativamente poco, el año 2015, fue la primera farmacia comunal o farmacia popular creada a nivel nacional en Chile, pero que no cuenta con un respaldo regulatorio, un respaldo legal para que funcione. Sí, aunque sé que suena muy extraño esto, tiene que ver a una apuesta que hicieron algunos alcaldes de comunas que dijeron que ya que existe este, vamos a decir, espacio regulatorio o gris regulatorio, vamos a crear una farmacia que esté de administración, o sea, de administración municipal. Y eso es lo que hoy día se conoce como una farmacia popular. Pero cada alcalde, entendiendo que habían alcaldes de derecha, alcaldes de izquierda, alcaldes que le gustaban ciertas cosas, alcaldes que le gustaban otras cosas, crearon sus propias farmacias populares a tal punto de que teníamos un sinfín de farmacias de distintas, vamos a decir, formas o colores y tipos. A lo que finalmente tuvo que intervenir la Contraloría General de la República para dar ciertos, vamos a decir, márgenes a esta política pública inventada desde el nivel comunal. O sea, qué cosas se podían y qué cosas no se podían hacer. Hasta la fecha, yo les contaba que esto nació en 2015, no se ha regulado a la farmacia popular. Por ende, tenemos todavía esta complejidad, digámoslo así, de que ciertas comunas tienen ciertas prácticas, ciertos elementos que de repente no son los mejores o que en la práctica no son estandarizados para todas.
farmacias populares que hablen, por ejemplo, días por medio, en horarios particulares, que tienen ciertas prácticas que son, por ejemplo, con servicios farmacéuticos, otras sin servicios farmacéuticos, y así suma y sigue. Luego vienen las farmacias independientes y las instituciones privadas, un 10%. Si vemos los tipos de medicamentos que están disponibles en nuestro país, como pueden ver, el gran porcentaje de los medicamentos son con receta. Existen varios tipos de receta. El que dice solamente receta es una receta simple, que son los medicamentos que se requiere presentación de receta. Pero después tenemos los con receta retenida, que el farmacéutico tiene que mantener eso y que estamos asociados a la ley 20.000, que es la ley de drogas, y la receta cheque, que es la más compleja, asociada a medicamentos que podrían ser, por ejemplo, morfina, fentermina, u otros que podríamos decir que tienen una complejidad mucho mayor. Pero de todas maneras estamos hablando que un 90% de los medicamentos en Chile requieren receta. Otra historia es cuántas de estas recetas, por ejemplo, en el caso del 80% de los medicamentos que requieren presentación de receta, se respetan al minuto de la condición de venta. O sea, cuando la gente va a la farmacia a pedir un medicamento, en el caso de los antibióticos, para darle un ejemplo, se exige la receta para la venta. Y esto es una complejidad y un flagelo para Chile y obviamente para varios países, porque el tema de la resistencia antimicrobiana es una problemática que traspasa fronteras. Entonces ahí tenemos obviamente que conversar no solamente mirándonos el ombligo a nivel nacional, sino que tenemos que conversar a nivel más, digamos así, mundial. Otro dato no menor del concepto finalmente también de los medicamentos que están en Chile, casi el 70%, 67% de los medicamentos tienen marca. Y me refiero a marca que tienen una marca comercial. Y el 33% de ellos no tiene marca, o podríamos estar hablando de lo que a nivel mundial se conoce como genérico, digamos. Entonces aquí es la trampa para el siguiente dato, que es llamativo. Chile, como pueden ver ahí, dice la cantidad de genéricos que tenemos del total del mercado farmacéutico, tiene, y como plantea ahí en cantidad, en volumen, cercano al 84% de los medicamentos transados son genéricos. Pero esto es una trampa. Una trampa, ¿por qué? Claro, porque les contaba que gran porcentaje de los medicamentos, y vuelvo atrás, tienen una marca. Entonces, ¿cómo funciona esto entonces? Bueno, es muy sencillo. A nivel de los datos, y ahí hay una frase muy interesante, se las comparto porque creo que es bastante buena, en términos estadísticos, existe el concepto que nos planteó Mark Twain, que nos dice, están las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Entonces, si queremos hablar de cualquier cosa, hay estadísticas que podemos mostrar de cualquier tema y lo podemos mostrar de ciertas maneras que avalen lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, aquí viene un poco la mentira del caso chileno. Este 84% de volumen de genéricos incluye también a los medicamentos que son similares, pero tienen una marca comercial. O, si lo decimos de una manera un poquito más, menos, digamos así, elegante o tal vez como más llamativa, es una estafa con aval del Estado, porque el Estado chileno conoce que hay medicamentos que que son similares, que en el fondo tienen incluso efectos parecidos, lo que nosotros buscaríamos con la bioequivalencia, pero tienen una marca comercial y por ende se venden más caros. O sea, le estamos cobrando a la Perdón, gente doctor. más por algo que es más barato, o debería ser más barato. Escuché una pregunta, yo, ¿no? Sí, doctor, una Por consulta. favor, adelante. En lo que estaba presentando su exposición, ¿en qué parte de la clasificación que ustedes tienen allá en Chile están las farmacias magistrales o de preparaciones individualizadas? En efecto. Vuelvo entonces perdón, voy a volver a la diapositiva acá. La pregunta con respecto al caso de magistrales, eventualmente son tipos de farmacias que es un poco, si lo pensamos en las magistrales, podríamos encontrarlas en cualquiera de los casos, digamos así. Preparaciones magistrales vamos a encontrar en el sector asistencial público, donde eventualmente se mandan a hacer ciertas preparaciones, por ejemplo, en campanas de flujo laminar, si estamos pensando en oncología, si estamos pensando en administración, digamos así, parenteral, se da bastante.
en el fondo en la preparación como tal. Pero el caso de la farmacia, digamos así, que recibe recetas de prescriptores para poder eventualmente hacerlas, está más que nada en el, vamos a decir, el cuadrante 4 acá, que son privadas y comunitarias. Entonces tenemos farmacias, las cadenas de farmacia tienen sus preparaciones magistrales, las centralizan, eso sí, a nivel de región metropolitana. Hay farmacias independientes también que tienen su recetario magistral, que producen ellos y hacen sus preparaciones magistrales. También tenemos la posibilidad de preparar o preparados magistrales homeopáticos. Y eso depende del tipo de farmacia y si la farmacia tiene interés, digámoslo así, en comercializar ese tipo de medicamentos. No hay una obligación como tal. Entonces, el tipo de farmacias que están en Chile depende mucho de, y acá es donde van a entender esta dinámica bien extraña que obviamente se da en el ámbito chileno, que está muy asociado al interés comercial que haya. Si a la población le interesa algún tipo de medicamento en particular, o si el servicio farmacéutico X, Y o Z es de interés de la comunidad, se da eso. Pero no es una obligación contar más allá de lo que podría ser, o lo que se conoce acá y está en la regulación, que es el petitorio mínimo de farmacias. Ciertas farmacias, particularmente las dos primeras, farmacias de cadena y farmacias independientes, se les pide un petitorio mínimo, una cantidad, un listado de medicamentos que tiene que contar sí o sí para que la farmacia pueda funcionar, lo que sería una especie de derivado del listado esencial de medicamentos de la OMS, pero ajustado a lo que sería la farmacia comunitaria. Ahí tenemos algunos problemas que también se los puedo contar, como por ejemplo que hace relativamente poco se, entre comillas, actualizó esto, dejando medicamentos que no cuentan con registro sanitario y por ende es muy extraño ya que las farmacias no pueden cumplir con este petitorio mínimo, siendo que obviamente el personaje o las personas que hicieron este reglamento tenían acceso a los registros sanitarios disponibles que estaban a nivel nacional y por otro lado pusieron medicamentos que son, entre comillas, de dudosa utilidad, digámoslo así, de tener en todas las farmacias en Chile. Tal y como me escucharon el dato, lo repito por si acaso, 5.300 farmacias en Chile, dentro de ese petitorio mínimo, que por ende las obliga a tener esos medicamentos, se encuentra la clozapina. Acordaremos o entenderemos acá que la clozapina está pensada como un elemento, digámoslo así, no de primera línea para el tratamiento, en el fondo, de la parte asistencial, o por lo menos de la esquizofrenia. Pero, y aquí viene el tema, claramente no es de primera línea. Y si no tengo eso, o si en el fondo, ¿cuántos chilenos requieren realmente clozapina? Son bastante menos que 5.300. O sea, ahí viene la pregunta que un poco cae de cajón, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿por qué se puso entonces un medicamento que claramente lo requieren muy pocas personas como obligación para que 5.300 farmacias tengan que tenerlo? Entonces ahí es donde esos espacios a algo que en Chile antes no se hablaba, no se discutía porque se pensaba que no existía, que es la corrupción. O sea, finalmente alguien se está haciendo recursos, está haciendo dinero con un medicamento que no se está transando. O sea, son dos opciones, por lo menos que a mí se me ocurren. Claramente lo dejo a vuestra imaginación, pero en términos prácticos o es corrupción o es inoperancia, y ninguno de los dos casos es positivo. ¿Con eso respondo la pregunta o capaz ahondo en alguna cosa? No, sí, está bien. Y un poquito para lo que es el funcionamiento de esas farmacias, si bien es cierto, no es obligatorio la preparación, pero pueden estar dentro de los mismos ambientes de las farmacias privadas, ¿no es cierto? O necesitan tener Se piden algunos otra, elementos, sí, efectivamente, se otra piden área algunos elementos adicionales. específica. Se piden áreas diferentes. No es que la propia farmacia, en el fondo comunitaria, pueda tener en el mesón o alguna sección del mesón para preparaciones. Se le piden ciertos elementos que están reglamentados. Si alguno de ustedes tiene interés, yo feliz de enviarles la regulación, digámoslo así, más fina, pero está asociado a
En el fondo, un área diferente, me refiero en términos de metros cuadrados, un profesional farmacéutico que tiene que estar a cargo y tiene que tener ciertas condiciones mínimas desde el punto de vista tecnofarmacéutico, como también para el funcionamiento normal. En ese caso, muy pocas farmacias, en comparación, yo les decía, son 5.300 farmacias, en este caso comunitarias privadas, en Chile, pero ¿cuántas de ellas contienen o tienen algún tipo de preparación magistral? Son bastante menos. Me atrevería a decir, y puedo ir a revisar el dato más, me refiero más actualizado, pero deben ser menos de 100 farmacias. La gran mayoría de las farmacias funcionan en ese sentido directamente con el público y no preparan. Y en el caso de las farmacias de cadena, que les contaba que el 40% del mercado en número está en las cadenas, centralizan eso. Entonces tienen una farmacia que es la magistral, la que hace los medicamentos y luego se la envía a la cadena particular, en el fondo a la localidad donde se quiere despachar o dispensar el medicamento. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Recuerden que cualquier duda, para eso estamos, es un poco la idea de esto. Puedo volver a cualquier diapositiva, ustedes me van contando. Entonces les contaba de esta trampa chilena en el fondo, porque estos datos claramente enviados a la OCDE, uno lo ve y como pueden observar ahí estamos como Chile, al lado de Reino Unido, al lado de Alemania, al lado de Nueva Zelanda, y diríamos, qué maravilloso, por supuesto, esto debe ser todo lo que uno espera, pero ahí viene entre comillas, esta trampa que les comentaba, que la sumatoria de lo que se llama acá genéricos incluye a estos genéricos con marca comercial, y se puede notar por qué, por una cosa súper simple. Como pueden ver, hay una columna celeste clara y hay una columna celeste oscura. La columna celeste clara sí se parece a los países vecinos, como pueden estar viendo ahí. No obstante, la columna celeste oscura tiene casi el doble, digámoslo así, en comparación a los vecinos mismos que está conversando. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el valor es mucho más alto que el volumen de mismos países. Y ese fenómeno que se está dando acá tiene que ver con estos medicamentos similares, pero con marca comercial. Y ahí está esta trampa que les comento y los aprovecho de transparentar para que cuando vean los datos, digamos, ahora entiendo bien por qué se da ese fenómeno. Entrando ya en lo que nos convoca, que tiene que ver con los conceptos de acreditación, les traje una diapositiva de la Superintendencia de Salud. La habíamos conversado, que estaba dentro de estos conceptos que estábamos viendo dentro del sistema chileno. La Superintendencia de Salud era la encargada de ver o de fiscalizar a las ISAPRES y a FONASA. Y en el fondo es la ama y señora de lo que es la ley GES, o las garantías explícitas de salud, que tienen estos 4 elementos, estos 4 pilares, digámoslo así, estas 4 garantías que tienen que ver con el acceso a la prestación, la oportunidad en tiempos específicos, la protección financiera, cuánto yo puedo pagar como máximo, y la calidad, que es la última o la que se dejó para el último para la aplicación. Y esa calidad es la que también les puedo contar cómo nos ha ido en los últimos años. Todo lo que tiene que ver con el GES, las garantías explícitas de salud, que al principio se le denominaba AUGE, comenzaron en el año 2004-2005. Ahí se empezó, en el fondo, se tiene la ley 2005 para el planteamiento del GES. Pero para poder implementar, en el caso de la acreditación, tanto de los hospitales como en el fondo de lo que se tenía que ver hacia la atención primaria y otros establecimientos, tenemos lo que se priorizó por complejidad. Entonces comenzaron con la acreditación de establecimientos de atención cerrada de mayor complejidad, o sea, los hospitales. Luego fueron bajando a hospitales de menor complejidad y hoy día, 2023, ya acordaremos que han pasado bastantes años, desde el 2005, tenemos pocos establecimientos de atención primaria de salud, de la APS, que están acreditados, con miras, obviamente, a acreditar todos los establecimientos, pero todavía no tenemos el porcentaje o el mayor porcentaje de establecimientos con acreditación. ¿Y por qué les cuento esto? Porque finalmente este es un proceso paulatino, y ahí vamos a ver qué tiene que ver después con farmacia. ¿Qué cosas tenemos ahí? Tenemos en el fondo la ley AUGE que les contaba, este GES 2005, y este modelo de atención incluía un nuevo paradigma en ese minuto que se hablaba de determinantes sociales de salud, prevención y promoción,
modelo de salud familiar y comunitario y gestión de las redes que se colaboran. Todo esto supuestamente nuevo, muy en línea a lo que nos plantea la OMS y los elementos que tienen que ver con hoy día los objetivos de desarrollo sostenible. En esos tiempos tenía otros nombres, pero va hacia esa línea. Y esta ley de autoridad sanitaria crea obviamente a la super de salud, crea distintos elementos y uno de los puntos más interesantes a destacar es la ley de derechos y deberes de los pacientes. ¿Qué implicaba esto? Que vigente en ese caso ahí desde el 2012, como pueden ver, pasaron sus buenos años desde el 2005 al 2012, para que los pacientes supieran cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus deberes como pacientes. Dentro de esos, cosas muy simples, tales como, por ejemplo, ser tratados con dignidad, tener por ejemplo, conocimiento de lo que se iba a hacer y tener un consentimiento informado de las cosas que estaban haciendo. Entonces pasamos de una lógica muy biomédica, muy, digamos así, horizontal, a una lógica bastante más, vamos a decir, integradora del paciente. Diría, estamos todavía avanzando hacia allá, porque aunque esto en el papel suena maravilloso, en la práctica hay todavía, obviamente, reticencias, particularmente de los profesionales sanitarios, desde lo horizontal, haga usted, ejecute esto al paciente, versus la lógica que nos plantea incluso también la literatura, que tiene que ver con cómo al paciente lo hacemos parte de su tratamiento, y en ese caso, por supuesto, tiene que haber ahí derechos y deberes del mismo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque finalmente esto es el marco de este modelo de acreditación chileno, que lo que busca es garantizar la calidad, tal y como les planteaba. Entonces se entiende la garantía de calidad como seguridad del paciente. Si yo mejoro la calidad, mejoro la seguridad del paciente. Entonces ahí es donde nosotros podemos preguntarnos, ¿la calidad en qué? Les contaba la calidad, por ejemplo, del centro, del hospital, de la atención primaria de salud. Pero también podríamos hablar de la calidad del profesional. Y ahí es donde el segundo punto nos plantea el Registro Nacional de Prestadores Individuales, que está disponible en Internet si ustedes desean buscarlo. En Chile, todos los profesionales sanitarios están en vamos a decir, en un registro público que cualquier persona puede acceder, que nos da fe pública de la habilitación de dicho profesional. Si tiene, por ejemplo, alguna especialidad, si realmente es lo que dice ser, si es médico, si es farmacéutico, si es kinesiólogo, etc. Existe una evaluación externa para esta acreditación de entidades acreditadoras que son asignadas aleatoriamente. Eso, en teoría, insisto, el papel aguanta mucho, nos habla de que eso nos libra de los conflictos de interés, con discusiones más, discusiones menos. Y con la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud administra y fiscaliza el sistema de acreditación. O sea, la Superintendencia, una de sus trabajos, una de sus líneas de trabajo es esta fiscalización y la implementación de esta acreditación que venimos arrastrando desde el 2005 con la reforma. Y el sistema que requiere esta reevaluación periódica obliga a la mejora continua de los prestadores. Entonces ahora, después de toda esta introducción, viene la pregunta obvia que nos trae aquí y que tiene que ver con farmacia. Todo esto que acabamos de conversar, ¿qué tiene que ver con farmacia? Bueno, existe explícitamente en nuestro código sanitario el concepto de que las farmacias son centros de salud. Esto está escrito en nuestro código, que es finalmente, si lo pensamos, el pilar más grande que tiene, o en el fondo dentro de la pirámide de Kelsen, la ley más grande que tiene como paraguas el ámbito sanitario. Entonces, las farmacias son centros de salud, esto es, lugares en los cuales se realizan acciones sanitarias y en tal carácter cooperarán con el fin de garantizar el uso racional de los medicamentos en la atención de salud. Serán dirigidas, y como dice, serán obligación por un químico farmacéutico y contarán con un mínimo de medicamentos para contribuir a las labores de farmacovigilancia. Ahí me tiro al agua, mis legisladores o nuestros legisladores acá en Chile, obviamente, a veces legislan sin tener o sin ser los asesorados correctamente, y por supuesto ahí farmacovigilancia se les pasó un tilde, como pueden ver, eso está en la ley como tal, por eso lo copié, no es que lo haya puesto mal, sino que está así en la ley chilena. Y como pueden ver ahí, también habla de este mínimo de medicamentos, que es este listado esencial que les contaba, el listado mínimo de farmacia, que cada farmacia tiene que tener.
Entonces, a partir de esta lógica que nosotros les decimos, significa que hay farmacias que, uno, son un centro de salud y por otro lado, entregan medicamentos para las garantías explícitas de salud. Por ende, pueden ser acreditables o deberían ser acreditables. Esa es la tesis que ha planteado el Colegio Farmacéutico. Pero, obviamente, todo esto que suena muy bonito, les pregunto a ustedes si, o les cuento a ustedes esta realidad, y por eso les contaba que les iba a decir lo bueno y lo malo. Entonces, el papel se lee excelente, pero ¿se cumple realmente? Bueno, esta foto la saqué yo mismo el otro día. Eso es una farmacia Sex Shop que está aquí en Santiago, a un par de cuadras del Ministerio de Salud. Discutiblemente, en el fondo, si cumple o no cumple con lo que acabamos de leer. Porque, por último, en ese sentido, tenemos a la farmacia que puede vender elementos de salud sexual y reproductiva. Discutible si es bueno o malo, pero es algo que está hoy en Chile, esto es una realidad. Pero por otro lado, esto es una cadena de farmacia promedio, y como pueden ver ahí, la farmacia es, y voy a buscar el mouse para ayudarme, este sector que está acá atrás, detrás del mesón. No obstante, delante del mesón, esto de acá son chocolates, dulces, tenemos elementos que se plantean como ofertas, por ejemplo, todo lo que es cosméticos, tinturas de cabello, cremas, etcétera, etcétera. Y acá también yo en clases decía, mira, lo bueno es que las farmacias venden de todo excepto cigarros, y lo decía como una cosa así como un límite. Y supe durante mis clases que hacía con el privado de una estudiante que ella conocía una farmacia que vendía cigarros. Entonces yo les puedo decir, yo he visto farmacias que venden pan, farmacias que venden peluches, farmacias que cargan los celulares, los minutos de celulares, o que cargan para el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que se ha deformado de manera importante a nivel nacional en Chile el concepto de la farmacia. Y aquí les cuento algo que nosotros como colegio lo hemos discutido incluso como en el ámbito académico. Nosotros aspiramos a pasar de lo que, del concepto farmacia, digámoslo así, de lo que es en inglés se conoce con dos nombres distintos. En inglés, farmacia se conoce como pharmacy, que es el concepto que tienen más los países europeos, y el concepto que tienen los Estados Unidos, que se llama drugstore. Como pueden ver, conceptualmente son muy diferentes, porque el drugstore es literalmente como puede tomarse una tienda que vende drogas. No obstante lo anterior, en el caso europeo, se conoce como pharmacy, que se entiende donde está claramente el farmacéutico, donde hay servicios farmacéuticos, donde hay una lógica más sanitaria. La lógica más económica, comercial, es muy traída del modelo americano, del modelo, digámoslo así, Estados Unidos, porque ellos se autodenominan americanos, pero obviamente se les olvida el resto de América. Y ahí es donde esto puede penetrar en ciertos países con más o menos fuerza, que en el caso chileno claramente está bastante desatado, tal y como les comenté, que se transan o se venden hasta cigarrillos. Termino en este caso pensamientos finales, obviamente para compartir con ustedes, para después dar un espacio en el caso de algunas preguntas. Primero que nada, desde la FIT y otras organizaciones más a nivel internacional se han planteado el concepto de las buenas prácticas de farmacia y los servicios farmacéuticos. ¿Y por qué esto es bueno y malo? Bueno, porque en muchos casos las buenas prácticas de farmacia y los servicios farmacéuticos, si no tienen detrás un modelo instalado, algo que nos permita ir avanzando sistemáticamente y que se obligue en el fondo a cumplir, es un muy bonito saludo a la bandera. En ese caso, nuestro planteamiento es que no es que las buenas prácticas en farmacia sean buenas o malas, claramente son buenas. Y los servicios farmacéuticos no es que sean buenos o malos, claramente son buenos. Podemos acordarlo entre nosotros como químicos farmacéuticos. Pero, y aquí viene el gran pero, si no se instala un sistema detrás para que se puedan llevar a cabo en la realidad, son simplemente letra muerta. Si no buscamos consolidar en nuestro sistema de salud a las farmacias como una atención primaria de salud, y eso, según lo que entiendo, en Bolivia lo tienen bastante más claro, ahí es donde entran estos conceptos que de repente chocan. La farmacia comunitaria, y les mostraba ahí, tanto privada como pública, es una atención primaria de salud porque la gente acude en una primera instancia a estos lugares.
Y el mejoramiento continuo, que es lo que nos brinda esta lógica de una acreditación, es la que nos permite seguir existiendo este debate, o que no, tenemos que elevar el debate desde el clásico tensión que supuestamente existe entre economía y salud. El concepto economía y salud no es contrapuesto. Y eso es lo que nosotros lo hemos entendido como químicos farmacéuticos hace bastante tiempo. La economía y la salud pueden conversar sin problema, pero si encontramos un equilibrio que tiene que ver, pues tiene que primar siempre el paciente, y en ese caso los objetivos de desarrollo sostenible son bastante claros para ayudarnos en esa línea. Entonces, nos sirve seguir trabajando por separado, y aquí una invitación también desde, obviamente, mi línea nacional, pero hablando también con ustedes como Bolivia. Hay un nicho o un dicho chileno, en este caso que quiero compartir con ustedes, que se dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y qué quiere decir esto? Mientras sigamos tratando de trabajar cada uno por separado, tanto a nivel interno de los países, por ejemplo, farmacéuticos asistenciales, farmacéuticos de farmacias comunitarias, farmacéuticos clínicos, farmacéuticos de la industria, todos por separado, los que van ganando son los que finalmente dan las normativas, los que en ese caso dictan los reglamentos y lo que nosotros podemos hacer o no hacer. Si no buscamos juntar fuerzas y hacer sinergias, vamos a seguir perdiendo terrenos desde el punto de vista regulatorio, pero también desde el punto de vista de posibilidades de crecer como profesión. Y obviamente esto aplica también a el concepto de nivel regional. Debemos mejorar nuestras realidades locales con una mirada más amplia, por ejemplo, la mirada Américas, Latinoamérica, Hispanoamérica o literalmente Américas completo. Tener una mirada de integración, sea en el Foro Farmacéutico de las Américas, sea a través de FEFA, sea a través de la FIP, sea a través de simplemente digamos así, la amistad cívica, la amistad farmacéutica entre las distintas naciones, nos permite ver lo positivo, lo negativo y cómo podemos mejorar, y en el fondo desde el concepto de acreditación, que es lo que nos convocó hoy día, ir teniendo mejoramiento continuo. No importa tener una acreditación muy básica al principio, pero siempre con la lógica de mejoramiento continuo. La acreditación y este mejoramiento continuo es químico farmacéutico. La farmacia debe apuntar hacia un centro de salud que en nosotros tenemos el papel que dice que sí, pero otra cosa muy distinta, como conversamos, es la realidad. Y el centro de salud, que es la farmacia, es una de las puertas de entrada al sistema de manera indiscutida. Por ende, si los gobiernos no comprenden esta lógica, vamos a seguir teniendo esta dualidad donde las farmacias no pueden hacer el aporte, claro, que entrega el químico farmacéutico cercano a la comunidad, y por ende el concepto de farmacia comunitaria, farmacia al alcance ciudadano, al alcance de las comunidades, y no podríamos hacer el aporte que realmente podemos esperar de nosotros como químicos farmacéuticos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Eso. Muchas gracias, obviamente, y quedo a disposición de preguntas, dudas, alegatos también, por supuesto, si eventualmente alguien tuviera alguno. Así que yo pues feliz ahí por lo menos de conversar con ustedes, que es un poco la idea de este acercamiento entre los países, que obviamente cómo podemos aportarles de manera, ojalá, lo más útil a su realidad local, más allá, obviamente, de las conversas sanas que se pueden dar en otras instancias. Sí, doctor. Colegas, ¿alguna consulta que tengan para el doctor? Muy interesante, doctor, su exposición. Se ha podido ver que en el país donde está usted, en Chile, la farmacia comunitaria en especial, ellos pueden poner a la disposición o a la venta, como usted manifestaba, no solamente medicamentos, ¿no es cierto? Efectivamente. Lo que, digamos, es contrario al reglamento aquí en Bolivia, ¿no? Si bien es cierto, las farmacias son un centro de salud, porque en realidad el primer lugar donde va el paciente siempre es a la farmacia. Entonces, es muy importante siempre que esté presente, ¿no?, el químico farmacéutico. Ahora, doctor, según la reglamentación allá en Chile, para aperturar una farmacia es necesario o es un requisito indispensable que el
propietario sea farmacéutico? No. Cuando ocurrió la dictadura, hubieron dos leyes que se eliminaron, que son importantes para entender por qué se dio esta desregulación del sistema farmacéutico chileno. La primera era con respecto a la distribución geográfica de las farmacias, que se le llamaba ley del circuito, que tenía que ver a una farmacia por cantidades de habitantes. Y en ese caso se daba esta distribución un poquito más amable, en ese caso de la población que la farmacia se hacía cargo. Esa ley o ese, digámoslo, acápite se elimina y en el fondo se desregula y por eso las farmacias en Chile, pese a que son 5.300, están muy mal distribuidas. Mal distribuidas, ¿dónde se van? Por lógicas de mercado, digámoslo así, se van a las comunas con más recursos o las comunas donde hay población, en el fondo, que puede comprar de manera más directa. Entonces, por ejemplo, el eje acá en la región metropolitana, Alameda, que tiene que ver con el centro, digamos así, donde hay mucha población flotante que trabaja, hay muchas farmacias y en los otros están en el barrio, en los barrios con recursos, en los barrios, vamos a decir así, ricos. Y la otra reglamentación que tenía que ver con, tal y como lo planteas, quién podía ser dueño de la farmacia. Inicialmente se tenía o se obligaba a que fuera un farmacéutico, luego históricamente se permitió tener sociedades en comanditas, que era un farmacéutico con una otra persona, en el fondo como un socio, para poder aperturar una farmacia, y hoy día cualquier persona puede aperturar una farmacia. Lo que obviamente hace que las condiciones sean bastante subóptimas porque tienes obviamente personas que entienden esta lógica sanitaria y que tratan de aportar desde el punto de vista comunitario e incluso de los servicios farmacéuticos, y otras que literalmente esto es un puro y duro negocio y por ende se centran en venta rápida, no atención a público o atención muy escueta, digámoslo así, o énfasis directamente en lo comercial más que en lo sanitario. Y las farmacias que usted mencionaba que son de los militares, de los... Claro, el sistema militar o el sistema de Fuerzas Armadas y de orden, ellos tienen un sistema aparte, pero tiene que ver más con lo asistencial. Ellos se atienden normalmente en sus hospitales, el hospital militar, el hospital de carabineros, el hospital, me refiero, de ellos particularmente, y las farmacias que existen son las que están dentro del hospital. Farmacias privadas dentro de esta lógica existen, pero no. Y lo voy a plantear, porque suena raro, pero lo voy a plantear por qué. El caso, yo creo que conocen algunos de ustedes al doctor Huberman, que fue presidente del Colegio Farmacéutico durante mucho tiempo. Mauricio, por ejemplo, trabaja en una farmacia que es de una fundación dentro del hospital de la FACH, que es la Fuerza Aérea. Entonces, en la práctica es una farmacia privada dentro de esto otro. Entonces, no es que sea de Fuerzas Armadas, sino que pasa a ser directamente entonces una farmacia como una independiente cualquiera, con una fundación, pero privada. Sí, el doctor Huberman es el actual presidente de FEFAS, ¿no? Ese mismo. Yeah. Colegas, no sé si tienen alguna consulta más para el doctor. Al parecer ha estado muy claro todo, doctor. O al revés, esperemos que haya quedado muy claro. Excelente su presentación y podemos hacer, ¿no?, comparaciones cómo se trabaja también aquí en Bolivia con el tema también de la legislación farmacéutica, en el tema de aperturas, en el tema de lo que es todos los requisitos que se necesitan, ¿no? Y tomar en cuenta, muy importante, el punto de que una farmacia es un establecimiento de salud, es un centro de salud, entonces que tenemos que estar todos preparados, ¿no? Doctora Eve, no sé si usted quiere tomar la palabra. Sí, doctor, muchísimas gracias. Agradecerle nuevamente por habernos aceptado para esta exposición. Le agradezco mucho en nombre del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija y de la Sociedad de Ciencias Farmacéuticas. No, gracias a ustedes por la invitación y en ese caso, más allá, y tal como les planteaba en la última diapositiva, si queremos crecer profesionalmente en el fondo en los países, tenemos que tratar de buscar las sinergias. Los farmacéuticos en todos los países, si nos planteamos, en el fondo, comparación con la población, vamos a ser siempre pocos. Siempre van a faltar manos, energía, tiempo, y eso, la mejor manera como en el fondo de crecer
profesionalmente es buscar esas sinergias a nivel, por ejemplo, Américas, o a nivel, en el caso, si la mayoría de ustedes pertenecen a Bolivia, participen de manera activa en el colegio. Las personas que eventualmente hacen o trabajan finalmente en estas instituciones como los colegios son personas que dedican parte de su vida, de su tiempo personal, y obviamente que hay que hacerlas crecer de alguna manera, así que también es un llamado ahí a ojalá poder mejorar las condiciones laborales de todos nosotros, y la mejor manera de hacerlo es en conjunto.